Vamos a ver ahora un artículo reflexivo o un artículo de perspectiva. Se entiende como principal diferencia que es desde mi perspectiva profesional, es una reflexión que yo hago, que ahí tiene como uno de los principales elementos que es más subjetiva. ¿Listo? Hasta ahora los dos mencionados tienen un lenguaje más técnico, tienen un enfoque más técnico. Este lo que va a hacer es también desde un tema, desde unas referencias que consume, que ilustra, que resume y que demuestra, va a ser una reflexión. Esa reflexión puede tener como una especie de un desarrollo del argumento que consiste en ¿qué? En los antecedentes de ese tema, consiste en poder explicar cómo se ha venido presentando, muestra además unos datos de otras investigaciones que pueden ser muy útiles, si bien no hago una investigación como en el primer caso, sí muestran datos tomados de otras investigaciones. Además de eso, muestra unos ejemplos que pueden ilustrar ese tema y por último, desarrolla una reflexión, puede ser reforzando la perspectiva de algún artículo, de alguna bibliografía que se haya revisado, o puede ser ya como profundización y puesta en escena de ese conocimiento, del bagaje teórico, del enfoque teórico, que como estudiante o como profesional se tiene. La extensión puede ser menor a las dos anteriores, puede estar en de 10, 12, 15 páginas. Eso siempre y cuando sigas la guía de la revista en la que se quiera publicar ese artículo, porque no siempre son las mismas. Puede ser alguna variación de las normas APA, pero casi siempre la revista es la que te dice cómo se debe presentar. Ese artículo reflexivo o ese artículo en perspectiva, lo que hace es utilizar entonces esas referencias bibliográficas, poner mucho de la subjetividad de quien lo escribe. El lenguaje no tiene que ser tan técnico como los anteriores, sino que puede ser un lenguaje más persuasivo, porque lo que necesitamos es atraer la atención y ganarnos, digamos, el favor académico de quien lo está leyendo a favor de, digamos, de lo que yo estoy exponiendo de mi perspectiva y no generando, por el contrario, el rechazo de la postura que yo estoy proponiendo en ese artículo. Si es para publicar, la revista te va a dar las guías que debes seguir, cómo se debe presentar y cuál va a ser el proceso de evaluación, que suele ser también muy similar a lo ya explicado. Revisión de la revista, revisión de los pares, correcciones si amerita, volver a presentarse y programar su publicación. La explicación de lo que sería un artículo reflexivo de perspectiva y su principal diferencia con un artículo de revisión y con un artículo de investigación. Finalmente, vamos a ver el artículo de revisión sistemática de literatura. Nos vemos en el siguiente video.